procesos de especiación más discutibles, más controvertidos, pero interesantes, que es un modo de especiación semi-geográfica o parapátrida y especiación no geográfica o simpátrida. Pues la clave de la especiación geográfica es que el aislamiento geográfico le sirve de muleta a la formación de las especies mientras se genera el aislamiento biológico, genético, de bases genéticas. ¿De acuerdo? Acá cuando hablamos de especiación parapátrida no hay aislamiento, aunque sí hay un ordenamiento geográfico. La diferenciación ocurre de un lado y de otro de una zona de transición, cuyas características definiremos en breve, pero el flujo génico no está interrumpido por una barrera externa. ¿Entiende? Naturalmente, cuando se forman las especies biológicas, el flujo génico se interrumpe, pero no por causas externas, intrínsecas, barreras que obstaculizan el movimiento, sino por el propio desarrollo de las especies. Y ahí está justamente la semigeográfica, que no hay una barrera extrínseca que facilita la diferenciación incipiente de eso que van a ser especies luego. Eso mismo ocurre, por supuesto, en la especiación simpátrica, en mayor medida todavía, porque ni siquiera hay un ordenamiento geográfico o espacial de las poblaciones que se van a diferenciar. Entonces, si bien poblaciones emergentes con flujo génico, por lo menos inicialmente, es decir, una barrera extrínseca que lo impida. Ese es el asunto. Bueno, en la especiación alopatria, recuerden que tenemos distintas formas y mecanismos. El punto de diferencial de la especiación alopatria es la barrera geográfica extrínseca que detona o facilita el proceso. La divergencia que ocurre luego puede ser ecológica, puede ser simplemente divergencia por deriva, ¿sí? Divergencia adaptativa, por ejemplo, en respuesta a cambios ecológicos, y divergencia de procesos de sistemas de cortejo y reconocimiento por selección sexual. Todo eso puede ocurrir, el punto que está facilitado por una barrera extrínseca. También si hubiera cambios cromosómicos que terminan desencadenando la especiación, en un contexto geográfico, lo único que interesa es cómo se puede fijar un cambio cromosómico dentro de cada población. No está el problema de la compatibilidad entre poblaciones hasta más adelante, cuando hay contacto secundario. Quiere decir que los procesos o los mecanismos de divergencia pueden ser todo lo que conocemos en un contexto geográfico particular. Bueno, entonces vamos a ver en la clase de hoy los procesos de especiación sin que exista un aislamiento geográfico estricto en el arranque del proceso de Robert. Acá está bien enfatizado, sin barreras externas al flujo génico. De la especiación parapátrida o semigeográfica vamos a discutir dos casos, unos modelos de especiación cromosómica y otros de especiación ecológica o en gradientes ambientales. Son dos situaciones que vamos a discutir con un poco de detalle. Y después pasaremos a la especiación simpátrida en un momento. Y la especiación simpátrida, ya hablamos algo de especiación aleocrónica, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en especiación de tipo ecológico, en respuesta a cambios o oportunidades ecológicas, sin que estén esas oportunidades segregadas en el espacio. Si no, eso sería parapátrida. Ven que si sacamos el tema de la especiación cromosómica, en realidad hay muchos elementos en común de la especiación simpátrida y parapátrida, que típicamente los modelos planteados y los ejemplos planteados son especiación en respuesta a adaptación diferencial a distintos ambientes. La única diferencia es cómo están ordenados en el espacio. Vamos a hablar de especiación cromosómica. En el año 78, un genetista australiano, Michael White, escribió un libro sobre el modo de especiación que pretendía ser la alternativa a la posición dominante que era la de Mayr, ¿sí? Por supuesto que hay un conjunto muy diverso de modelos de especiación cromosómica, vamos a discutir algunos, ¿sí? Pero en este libro se pretendía justamente plantear una enorme cantidad de alternativas a la especiación geográfica. Una, White era citogenetista, era la llamada especiación cromosómica, que después vamos a discutir algunas variantes nada más, ¿sí?
White destaca una cosa que es bien conocida, y es que el cambio cromosómico es muy común, tanto dentro de las especies como entre especies. Y Mike creyó ver en esta diferenciación cromosómica entre especies señales de que los cambios cromosómicos mismos podrían estar implicados en la formación de especies. También hay una cierta correlación entre cómo es la estructura poblacional y cuál es la frecuencia y la naturaleza del cambio cromosómico. Por ejemplo, White notó que especies que tienen baja capacidad de dispersión suelen tener razas cromosómicas o estructuración cromosómica muy fuerte y diferencias cromosómicas entre especies como algo común. En cambio, las especies de gran dispersión tienen menor cantidad de cambio cromosómico tanto dentro de las especies como entre especies. Para que la especiación sea cromosómica, no alcanza con que las especies tengan diferencias cromosómicas, sino que se necesita que el cambio cromosómico mismo esté implicado en la formación de las especies. ¿Entienden? Ese es el punto. Y también interesa en particular, como le interesó a White, si la especiación cromosómica puede ocurrir sin una barrera geográfica extensiva, o sea, como una alternativa a la especiación geográfica de Miner. ¿Qué sabemos del cambio cromosómico? Bueno, muchas cosas, pero de interés para estos modelos, este tipo de pensamiento, es que en algunos casos, por lo menos, los híbridos entre razas cromosómicas diferenciadas tienen una eficacia reducida. Por ejemplo, porque los reordenamientos cromosómicos presentan dificultades o pueden generar dificultades en la segregación meiótica. Esa es una de las cosas que a White le parecía importante. Y el otro aspecto que va a parecer importante en esta discusión es que el cambio cromosómico tiene otras consecuencias. Por ejemplo, en Drosophila está bien documentado que las inversiones pericéntricas, cuando hay una inversión pericéntrica y esa inversión está en forma de polimorfismo, en la región invertida, con respecto al cromosoma original, se suprime la recombinación. Entonces es una consecuencia genética del cambio cromosómico que interesa tener en cuenta en esta discusión. Naturalmente, si es de la biología lo que es, ustedes pueden encontrar cantidad de ejemplos en que esto no ocurre, que no hay eficacia reducida de híbridos por causa de los cambios cromosómicos, o que las inversiones no está tan claro que supriman la recombinación. Pero son fenómenos de interés para esta discusión. Vamos a tomar un ejemplo que lo tomó el propio White, que es el del ratón doméstico, Mus domesticus, donde, por ejemplo, en Italia, esto no es una excepción, es como ocurre en otras regiones, ¿sí? Tenemos todo lo que está en blanco, es el cariotipo de fondo, digamos, el basal de la especie, es de 40 cromosomas. Es decir, todo lo que está resaltado específicamente es el cariotipo común y silvestre de Mus domesticus con un complemento de 40 cromosomas. ¿Sí? Complemento diploide. Y después lo que está resaltado son regiones con variedades cromosómicas de números reducidos. El cariotipo normal de Mus es un cariotipo completamente heterocéntrico, o sea, cromosomas con un solo brazo importante, el centrómero está cerca del extremo, y estas variedades o razas tienen fusiones céntricas que por lo tanto resultan siempre en un número cromosómico reducido. Por ejemplo, este de 22 cromosomas, y acá están todos los cromosomas que están implicados en reordenamientos. Hay otra forma de 22 acá al lado, como ven, pero mirando la letra chica, no son exactamente los mismos cromosomas los que están implicados. Y hay formas de 28, de 36, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este tiene 36, obviamente tiene menos, o 34 a 36, tiene menos cromosomas implicados en fusiones céntricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para White, este era un escenario en el cual cada una de estas variedades era una especie biológica incipiente, aislada por causa de sus reordenamientos cromosómicos, aislada reproductivamente, estamos hablando de una especie biológica. Para White, prácticamente, una fusión céntrica implicaba un grado de aislamiento de la población caracterizada por esa fusión con respecto a la forma parental. ¿Por qué? Por causa de dificultades de segregación en la meiosis y
viabilidad o fertilidad reducidas en los híbridos. Esto es un esquema tomado de un trabajo de White, donde plantea dos situaciones. Fíjense, acá tenemos una zona de fondo, lo que está marcado en líneas rayadas, es el cariotipo original del ratón de 40 cromosomas. Y después tenemos islas o regiones diferenciadas por fusiones céntricas. Por ejemplo, F1 significa acá una fusión determinada y su zona de distribución siempre en contacto, noten, con la forma parental. Y dentro de esa región se produce otra fusión, F2, entonces tenemos otro círculo ya con dos fusiones, dentro del cual aparece una tercera, F4, y así sucesivamente. Y acá de este lado tenemos también otras fusiones, algunas coincidentes como F1 y otras diferenciadas como F3. Para White al final íbamos a tener, pasado un tiempo el proceso, tenemos fusiones acumuladas, y recuerden que para White cada una de estas fusiones implica un grado de viabilidad o fertilidad reducidos en el híbrido. Bueno, una característica de cambios cromosómicos, si es que tienen efectos negativos en la meiosis, es que las formas puras, sea la original, sea la derivada, no tienen ese problema. El problema es cuando hay entrecruzamientos y formas híbridas en el sentido más amplio. F1, retrocruza, donde hay complementos cromosómicos particulares. En este modelo, cada fusión contribuye a un cierto grado de aislamiento reproductivo. Esa es la idea. Por acumulación terminan formando especies biológicas distintas. El problema de este modelo es el siguiente. Para que esto ocurra, la fijación de un ordenamiento que tiene estos efectos tiene que ocurrir remontando una presión selectiva en su contra. Recuerden que, como todo proceso evolutivo, no alcanza con ver el producto final, una forma aislada y que internamente no tiene problemas, como podría ser esta. El tema es el proceso. ¿Y cuál es ese proceso según White? Fíjense, tenemos una población ancestral y en algún momento, en un lugar, aparece un reordenamiento. En este caso es una fusión céntrica entre dos cromosomas cualquiera. Bueno, ¿qué podemos decir de este reordenamiento desde el comienzo? Pensando en el proceso evolutivo. ¿Qué va a ser favorecido? Primero, que va a ser desfavorecido por la selección. La selección va a estar en su contra. ¿Por qué? Porque causa, en los heterocigotas para ese rodeamiento, dificultades en la meiosis, una menor fertilidad y una menor viabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál va a ser la frecuencia de este rodeamiento? Va a ser una frecuencia como cualquier mutación nueva que aparece con baja probabilidad. 1 en 12 cromosomas. Podemos imaginar que nos preocupa la población, el entorno en el que ocurre este rodeamiento. Vamos a llamarle acá una población de tamaño de 2N, tamaño efectivo 2N cromosomas, ¿sí? Autosomas. Entonces, esta frecuencia de esto, la frecuencia inicial, es igual a 1 sobre 2N. Si este reordenamiento fuese neutral, ¿cuál sería su probabilidad de fijación? 1 sobre 2N, porque si es un cambio que es neutral, tiene igual probabilidad que todos los demás con los cuales compiten. ¿Sí? Pero además estamos diciendo que tiene selección en contra. ¿De acuerdo? Finalmente, para que esto sea un proceso de especiación no geográfica, tenemos que mantener el flujo génico. ¿De acuerdo?
Y el flujo génico hacia esta población, ¿qué va a traer? Las variantes parentales, no las reordenadas. Quiere decir que este es un reordenamiento de bajísima frecuencia inicial con selección y migración en su contra. Esta es la dificultad de este proceso. Digamos que, pasado el momento de entusiasmo, sí. Claro que estamos hablando de precisión semi-geográfica, para patria, sin barreras externas. O sea que no se interrumpe el flujo génico, no hay ninguna barrera exterior que impida el intercambio. Si este es un reordenamiento que ocurre en una población parental de 40 cromosomas, ¿sí?, entonces los migrantes hacia esta población van a ser parentales. O sea que van a contribuir a que se mantenga o aumente la frecuencia de los cariotipos parentales, no de este reordenado. O sea que eso también estuvo en contra de la fijación de esa variante. Bueno, los dilemas de esta especie cromosómica están planteados ya en esta brevísima discusión. Si los reordenamientos producen esterilidad, son mecanismos de aislamiento reproductivo, perfecto, potencialmente podrían funcionar, pero tienen muy pocas probabilidades de fijarse, especialmente en el escenario que queremos plantearnos, o que quiso plantear White, que es el de la ausencia de barreras geográficas. Y si los reordenamientos no producen esterilidad en los híbridos, le quitamos esa pesada carga de tener una selección en su contra, bueno, pueden fijarse más fácilmente, por lo menos tienen la misma chance que un cambio neutral, pero no conduce al aislamiento reproductivo. Una pregunta. Sí. Se produce esterilidad en el híbrido, ¿no? Sí. Al surgir, el primer descendiente va a ser híbrido, o sea, todos van a ser híbridos. El primero va a ser heterocigote, y recuerden, como cualquier mutación rara, por mucho tiempo, va a estar sobre todo en forma de heterocigotas. ¿Y si ese es estéril? Bueno, la idea es que la esterilidad sería parcial. Si es total, no hay mucho más que decir, ¿cierto? Pero bueno, el asunto es que cuanto más importante, entre comillas, sea como mecanismo de aislamiento, más improbable que llegue a ninguna parte. Y menos en estas condiciones, en presencia de flujo génico. Bueno, existen posibilidades que no son el modelo de White tradicional, sino una variante que está esquematizada aquí. Una posibilidad es que los cambios cromosómicos individuales no produzcan esterilidad. Si sacamos esa pesada carga, de tener que remontar la selección. Pero que su acumulación, la acumulación de esos cambios que son en sí mismos, en primera instancia neutrales, produzca formas finales que sean incompatibles. Ese es el planteo. ¿Entiendes? Es tratar de imaginar un modelo en el cual las poblaciones finales, que tienen varios cambios cromosómicos, pueden ser incompatibles entre sí, pero en ningún momento en el camino de fijación de los reordenamientos hubo que remontar la presión selectiva en contra. Vamos a ver si eso es posible, vamos a analizarlo, a ver si podemos rescatar la expresión cromosómica del profundo agujero en el cual se encuentra. Lo primero que conviene mencionar es que no siempre hay evidencia de que el cambio cromosómico se haya fijado en las condiciones en que plantea White. Acá tenemos en otro contexto de variación cromosómica, una especie de grupos de Uruguay, donde durante mucho tiempo se pensaba, bueno, si hay tantos cambios cromosómicos acá, la forma tiene 70, la forma tiene 56 o 58, hay condiciones muy particulares, pequeñas poblaciones donde la deriva puede remontar por azar, en algunos casos por lo menos, la acción en contra de la selección. O sea, existe posibilidad de que si los reordenamientos son débiles en su esclerosis negativa y las poblaciones son muy pequeñas, la deriva puede fijar proporcionalmente una variante ligera de DT. Eso depende del tamaño de la población. Ahora, para que eso ocurra, en esas poblaciones pequeñas también tienen que haberse fijado todas las variantes que tienen tamaño efectivo pequeño. Por ejemplo, el anillo nuclear tiene un tamaño efectivo mucho menor que el de los sistemas diploides, incluyendo los cambios cromosómicos, también tiene que ser monofilético en esas poblaciones. Y vemos que ninguna de estas formas cromosómicas
es monofilética. Si bien acá tenemos una concepción de alelos mitocondriales típicos de esta región, también aparecen alelos en esa región y en otras partes de la filogenia de alelos. Es un árbol mitocondrial, ¿sí? Y ven que acá hay una gran cantidad de polimorfismos compartidos o mezcla genealógica de las poblaciones que difieren en sus genotipos. Entonces, esto sugiere indirectamente que estas fijaciones de cambios cromosómicos, sea cual ha sido su causa, seguramente no implicó poblaciones muy pequeñas y fijación por azar de cambios deleterios. No sabemos qué hicieron los cromosomas y por qué están ahí en sus ordenamientos, pero parece improbable en este contexto que hayan sido cambios como los que imaginaba White. De hecho, bueno, ya me quedé cansado, ¿no? Aquí puede aparecer aislamiento reproductivo, total o parcial, por dificultades de segregación de ya estos paquetes cromosómicos bastante complejos. Entonces, las fusiones, que fueron el objeto de pensamiento de White, en sí mismas no generan un aislamiento reproductivo respecto a las formas parentales. Pero las formas cromosómicas finales pueden ser incompatibles. Naturalmente, como sucede casi siempre en especiación, este modelo, que es posible sin pérdida de contacto, funciona mucho mejor si eliminamos el otro problema: la invasión de formas parentales permanentes en un contexto de flujo génico no interrumpido. Algo que he dicho la vez pasada, que una de las fuerzas que tiene la especiación geográfica es que cualquier proceso que imaginemos de especiación no geográfica, si además le damos una pequeña ayuda con una barrera geográfica, funciona todavía mejor. Bueno, este es un caso. Este modelo levanta el problema principal de cómo se puede fijar una variante con todo en su contra, con selección en su contra, con flujo génico en su contra. Levanta la parte de la selección, pero sigue teniendo el flujo génico en su contra, y si eso se elimina o reduce fuertemente, el modelo es todavía más viable. Claro, deja de ser un modelo alternativo a la visión de Mayer. Solamente que las mutaciones implicadas, en vez de ser mutaciones tradicionales, génicas, son reordenamientos cromosómicos, pero seguiría siendo especiación geográfica, lo cual no le quita interés, le quita una bandera anti-establishment, pero no le quita interés al fenómeno. Dobzhansky propuso una solución general, no pensando en el cambio cromosómico en particular, sino en el cambio genético, de cómo podría operar la especiación, cómo puede generarse eso aparentemente contradictorio con la adaptación, que es la esterilidad o la incompatibilidad reproductiva. El gran problema de la especiación es eso: cómo se puede generar formas incompatibles reproductivamente, cómo pueden fijarse esas variantes incompatibles, mientras que la compatibilidad reproductiva es la base del éxito darwiniano de cualquier organismo sexual. El modelo de Dobzhansky es muy sencillo, es un modelo general, conceptual, es casi un esquema, que es este. Nosotros tenemos dos formas que llamamos especies biológicas que están aisladas reproductivamente. Y parte de la cuestión es que tenemos mecanismos de aislamiento tales que formas intermedias son deficitarias, tienen problemas de adaptabilidad o de esterilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el aislamiento reproductivo hace que o no se formen formas intermedias o se forman pero son deleterias por cualquiera de las razones que hemos discutido. Bueno, ¿cómo se puede pasar por un valle adaptativo desde un pico, el de la población ancestral, hasta la nueva especie? La respuesta de Dobzhansky es que no se debe pasar por ahí. Que ese problema así planteado es de dos formas terminales aisladas con híbridos desventajosos, pero no significa que la evolución haya ocurrido por este camino. El error está en el planteo y no en el resultado. ¿Cuál es la idea de Dobzhansky? Que la selección puede operar favoreciendo ciertas variantes sin tener que pasar a ningún valle adaptativo, y que su resultado puede ser la nueva variedad. Entonces, nosotros vemos especies aisladas reproductivamente
conocemos que los híbridos son estériles o inviables, parcial o totalmente, y nos planteamos cómo puede ocurrir esta evolución de un pico a otro, pasando por este valle tan poco adaptativo. La respuesta es que no pasó por ahí, pasó por otro lado. Donde la selección nunca tuvo que remontar, la población nunca tuvo que remontar selección en su contra, son los productos los que son incompatibles, sin que en el proceso realmente haya habido un momento de coexistencia de formas incompatibles. Esta idea, en realidad, es muy general, como decía. Puede explicar o dar un marco de pensamiento general para los procesos de especiación en el más amplio sentido. Por ejemplo, los famosos círculos de razas o de Mayer, la idea es un poco esa, que en ninguna de las etapas del proceso, en un sentido o en otro, hay problemas reproductivos, pero por acumulación, las formas terminales son incompatibles. Ven que no se refiere el esquema al cambio cromosómico, sino al cambio biológico. ¿Cuál? Aquel que le interesa el estudio de la especiación, dice que termina formando variedades que son incompatibles reproductivamente, total o parcialmente. ¿Está claro? Bueno. Ahora fíjense, el proceso entonces evolutivo puede ser adaptativo, transitar en cada una de las poblaciones con la selección a favor, o ciertamente sin la selección en contra, y los productos pueden ser incompatibles entre sí. Ya los paleontólogos se plantearon preguntas que son difíciles de responder para ellos, que son las siguientes. Si yo tengo una población que evoluciona a lo largo del tiempo, una población sexuada, está claro que para que esto funcione tiene que haber compatibilidad reproductiva entre las sucesivas generaciones. Es muy difícil que una variante incompatible reproductivamente se fije. ¿De acuerdo? Entonces pensamos que esta población debe ser compatible con la siguiente generación, que fue compatible con la siguiente, y así sucesivamente. Ahora, si hacemos un ejercicio, un experimento mental, tomamos esta población después de 10 millones de años, ¿sería compatible con esta? Tal vez no. ¿De acuerdo? Es un problema hipotético, porque no podemos volver en el tiempo con una muestra de esta población y llevarla para acá. Entonces, a lo largo del proceso puede haber cambios, ninguno de los cuales es problemático, ni no adaptativo, ni genera esterilidad, ni una cosa, y sin embargo el resultado final podría ser incompatibilidad reproductiva con la forma parental. En la especiación geográfica, el pensamiento es exactamente ese, solamente que con una variante. Y es que esto pasa en dos poblaciones o más simultáneamente, separadas geográficamente, y al final del proceso no tenemos el experimento de cruzar esta con esta, pero tenemos el experimento de ver la incompatibilidad reproductiva de estas entre sí. La diferencia, por supuesto, es que aquí esto quedó congelado y acá el cambio ocurre en las dos poblaciones. Pero resulta que en realidad sabemos bastante bien que es posible producir poblaciones biológicamente incompatibles sin que en el camino haya que transitar por situaciones complicadas o poco realistas. Posiblemente la mayor contribución de Mayer y Dobzhansky al problema de la especiación fue no este modelo en particular, sino de esa idea de que la biología evolutiva normal puede producir especies sin que pase nada raro. Lo único raro o particular es que esos productos de la evolución normal y silvestre son incompatibles reproductivamente. En otras palabras, la especiación es particular por su resultado, no porque el proceso sea distinto de lo que ya conocemos. Esa es la visión de Mayer y Dobzhansky, la visión clásica. Veamos ahora la posibilidad de especiación semigeográfica o parapátrida de carácter ecológico. Una de las características de estos modelos de especiación cromosómica es que las barreras son intrínsecas, ¿cierto? Son problemas reproductivos y no de adaptabilidad del organismo con respecto al ambiente. Es más bien con respecto a su propio ambiente reproductivo y su compatibilidad con otros individuos de la misma u otras poblaciones. Acá hay una respuesta al cambio ambiental, a diferencias ambientales,
Y la pregunta es si se pueden producir especies biológicas en respuesta a ambientes ecológicos sin que haya una barrera geográfica que lo facilite. Cuando hablamos de especiación ecológica, o parapatria del tipo ecológica, necesariamente estamos hablando de los efectos de la selección divergente en las poblaciones. Tenemos que imaginar una situación en la cual dos variedades extremas son favorables, pero las formas intermedias son desfavorables, con lo cual la eficacia darwiniana tiene esta forma: a favor de las variedades extremas y en contra de las formas intermedias. Bajo estas condiciones, si este régimen puede establecerse y persistir, lo que podemos imaginar es que los caracteres pueden evolucionar de manera divergente, porque son los extremos justamente los que son favorecidos. ¿Okay? Y entonces la gran pregunta es si esta situación se produce en la naturaleza y si puede llevar a la formación de especies sin la ayuda de la barrera geográfica. Ese es el asunto. Naturalmente nosotros sabemos una cosa que podemos decir por adelantado, es esta: las especies se encuentran en ambientes distintos, marcados o ligeramente distintos en su geografía, de modo que presiones selectivas variables en el espacio seguramente hay para muchísimas, si no todas las especies biológicas. Así que el primer punto de que si puede haber presión ambiental en el rango de existencia de la especie, la respuesta es casi seguramente que sí. ¿Con qué magnitud? ¿En qué sentido? Eso va en los detalles, pero la respuesta general la tenemos. Entonces la pregunta es si eso es suficiente para desencadenar el proceso de especiación. Divergencia primero y especiación después. En particular, cuando hacemos una especiación semigeográfica, nos interesa aquellos casos en los cuales la variación ambiental está ordenada en el espacio. No está interrumpida por barreras, pero está ordenada en el espacio. Hay ambientes diferenciados con zonas de transición que llamamos ecotornos. En una monografía ya clásica, bastante antigua, de altura de fines de la década del 70, John Endler mostró que la selección divergente puede ser eficaz en presencia de flujo génico. Con esto queremos decir que puede producir poblaciones diferenciadas para ciertos caracteres adaptativos, y que esa eficacia depende de un balance, que no debería sorprendernos. Depende de un balance entre la magnitud de la selección divergente y la magnitud del flujo génico. ¿De acuerdo? Fíjense, tenemos dos regiones. Vamos a imaginar que tenemos dos ambientes distintos. Pradera y monte. Entonces tenemos que las poblaciones, es el coeficiente de selección, el que facilita la divergencia de las poblaciones. ¿Cuál es la magnitud de la selección a favor de ciertas variantes de un lado, a favor de otras variantes en el otro? ¿Sí? Sobre caracteres que tengan base heredable, no importa cuáles en este momento. Vamos a ver la colaboración en ambientes oscuros puede ser distinto que en ambientes abiertos, algo así. Bueno, muy bien. El factor de diferenciación entonces es la selección divergente, que empuja a ciertos caracteres en un sentido, de un lado del ecotono, y esos mismos caracteres en otro sentido, de otro lado del ecotono. ¿Qué es lo que se contrapone? Así que vamos a poner, para simplificar este partido, que la selección divergente opera en sentidos opuestos en ambos lados de la transición. Ahora, el flujo génico opera en sentido contrario, es decir, traslada variantes de un lado a otro, tiende a homogeneizar, a retener la similitud entre las poblaciones que están bajo presión selectiva divergente. Entonces, la eficacia de la selección termina siendo producto de su balance o su magnitud relativa comparada con el flujo génico. Son dos tasas o intensidades de procesos, y su balance depende de si son comparables en valor o muy distintos. Imaginemos que presiones selectivas divergentes débiles en presencia de flujo génico muy fuerte no van a conseguir realmente marcar diferencias entre poblaciones, diferencias adaptativas.
En el otro extremo, un flujo génico moderado y presiones ambientales divergentes fuertes pueden llegar a consolidar la divergencia entre poblaciones, aunque el flujo génico se mantiene operativo durante el proceso. En realidad, el problema de especiación por selección divergente requiere de dos cosas. Por un lado, que se establezca un régimen selectivo a pesar del flujo génico, y por otro lado, que se consolide esa divergencia bajo la forma de aislamiento reproductivo. ¿Se entiende? Así que son dos asuntos importantes. Uno, la divergencia adaptativa, y dos, el aislamiento reproductivo, la formación de especies biológicas. Y esto es siempre en presencia de flujo génico. Estoy tratando de no mirar lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Entonces, en presencia de flujo génico tenemos que saber si se establece una divergencia adaptativa y si esa divergencia conduce al aislamiento reproductivo. Naturalmente, como dijimos, el aislamiento empieza a limitar el flujo génico, pero no es por una razón extrínseca, una barrera geográfica, sino porque se están formando especies ya incompatibles. Este punto, ¿a cuál de los dos pasos se refiere este resultado? ¿Al primero o al segundo? Esto de que la selección puede ser eficaz en presencia del flujo génico, ¿se refiere a cuál de los dos aspectos del problema? Hay dos opciones, el primero o el segundo. El primero, ¿no? Porque se refiere a que se pueden generar ambientes o poblaciones diferenciadas por selección a pesar del flujo génico. Este es un problema de balance. El siguiente punto que propuso Bender es que en estas condiciones, puesto que la divergencia es posible, se puede terminar consolidando como aislamiento reproductivo. Y ese es el punto de discusión, realmente. Nadie discute que si hay presiones selectivas divergentes fuertes, se pueden establecer poblaciones diferenciadas por selección. El punto es cómo pasamos al aislamiento reproductivo. El punto contencioso es este, entonces. El segundo. No el primero. ¿Qué está pasando acá? Vamos a mostrar un ejemplo para empezar a bajar la pelota al piso. Acá tenemos unos lagartos que fueron estudiados, están siendo estudiados muy intensamente en Australia. Vamos a ver un poquito el marco geográfico. El marco geográfico, las zonas sombreadas, es el bosque lluvioso tropical, la selva húmeda, de la costa oriental de Australia. ¿De acuerdo? Ninguna de estas ciudades nos dicen demasiado a nosotros, pero esta es la costa oriental de Australia y las zonas sombreadas, como digo, son zonas boscosas, de bosque lluvioso. La selva húmeda en Australia está localizada en unas pocas regiones, la mayor parte de los ambientes desérticos, como ustedes saben, y esta es una de ellas. Esta zona acá, es una zona conocida, donde está bien establecido que allí hubo un quiebre geográfico. Históricamente, con los cambios climáticos del Pleistoceno, allí se produjeron quiebres. La selva estuvo interrumpida en esta zona. O sea que, mira que se sabe, y hay estudios geográficos que así lo documentan, que a ambos lados de esta barrera histórica, bueno, entonces decíamos que en este caso tenemos una barrera geográfica histórica bien conocida, de modelo geológico y corroborada por estudios de variación filogeográfica críticamente. O sea que acá sabemos que hubo una interrupción, un quiebre geográfico. Por otra parte, tenemos que estas lagartijas viven en el ambiente boscoso y en las zonas abiertas adyacentes. O sea que ecológicamente hay una variación que va en este sentido. Por ejemplo, aquí punto negro y punto blanco significan la especie encontrada en ambientes cerrados y abiertos
adyacentes. Lo interesante de estas situaciones que tenemos, por un lado, si las causas de la divergencia y la especiación son geográficas, tenemos que estas poblaciones, independientemente del ambiente, deberían haberse diferenciado, podrían haber especiado con respecto a estas poblaciones, independientemente del ambiente. Y en el sentido perpendicular, tenemos que dentro de nuestros ambientes tenemos pares de poblaciones en ambientes cerrados y abiertos que son adyacentes. Entonces podemos estudiar el efecto del aislamiento geográfico histórico, que sabemos debe haber ocurrido repetidamente, y el efecto de la divergencia ecológica o ambiental en las poblaciones. Seguimos. Bueno, de vuelta, puntos negros y blancos son ambientes. Ven que al norte y al sur de la barrera geográfica hay dos grupos filogeográficos bien claros. O sea que la barrera geográfica funcionó para producir monofilia recíproca en el ADN mitocondrial. Típico ejemplo de variación filogeográfica bien marcada, ¿sí? Y que dentro de cada uno tenemos poblaciones genéticamente semejantes, genéticamente nos referimos al ADN mitocondrial, en este caso, diferenciadas según los ambientes. Entonces la pregunta es si la divergencia morfológica adaptativa ocurre acompañando el aislamiento geográfico o acompañando la divergencia ambiental. Aquí están cómodamente separados. Bueno, el asunto es que en muchas poblaciones lo que tenemos es que efectivamente desde el punto de vista fenotípico, son medidas de longitud total, ¿sí? Las poblaciones adyacentes están diferenciadas desde el punto de vista morfológico. Este ejemplo, que sería aquí, tenemos que hay más divergencia morfológica entre poblaciones adyacentes de ambientes distintos que entre regiones. O sea, cada ecotono es como una zona de transición entre morfologías diferenciadas. A pesar de que la divergencia mitocondrial ocurre entre regiones. Ocurre, digamos, de tipo geográfico clásico. Se puede estimar el flujo génico usando la famosa ecuación de FST y su correlación con flujo génico, y el flujo génico entre hábitats es alto. O sea, entre poblaciones adyacentes se puede estimar genéticamente el flujo génico con medidas que van desde 2 a 19 migrantes por generación. 2 es un número moderado, pero 19 es un número alto. Recuerden que la divergencia al azar, con valores ya bastante mayores que 2, es prácticamente imposible. Quiere decir que esa divergencia que observamos ocurre en presencia de flujo génico. En cambio, las áreas bicariantes, separadas geográficamente, no tienen diferencias morfológicas importantes, a pesar de su gran divergencia mitocondrial. Estos investigadores hicieron un estudio tratando de estimar la predación. Como hay diferencia de tamaño, pero también de coloración, si el color, la coloración externa de estas lagartijas, estaba asociado a predación diferencial en ambientes abiertos y cerrados. Y efectivamente hay diferencias. Esto se hace con modelos de plasticina o de plástico coloreado de distinta manera que se colocan en estos ambientes y se ve el número de ataques por predadores. Y se puede mostrar que cada coloración está realmente asociada a una mayor probabilidad de escape de la predación en cada ambiente. O sea, las presiones selectivas son razonablemente conocidas y la divergencia ocurre en presencia de flujo génico. Ahora, volviendo a este caso, donde lo que se muestra es divergencia incipiente en presencia de flujo génico, de vuelta al primer punto, de que la selección divergente es capaz de generar divergencia morfológica de tipo adaptativo, o divergencia en general de tipo adaptativo, hay como dos interpretaciones de esto desde el punto de vista de la especiación. La primera, que estamos en una etapa incipiente de divergencia que podría conducir luego al elemento reproductivo. Acá no hay elemento reproductivo. ¿De acuerdo? La segunda, en realidad es casi lo contrario. Estos ecotonos y ambientes existen seguramente hace millones de años y han sido incapaces de generar aislamiento reproductivo. Han generado divergencia adaptativa, pero que no termina de despegar, no termina de formar especies nuevas. Siempre está como ligada, mantenida dentro de la especie por el flujo génico y la homogeneidad reproductiva de la especie. Bueno, la especiación parapátrida, la clásica por ordenamientos cromosómicos, simplemente no tiene aceptación hoy.
Me refiero a la versión clásica, ¿no? De cada ordenamiento implicaba un grado de esterilidad o inviabilidad parcial y por acumulación desencadenaba la formación de especies sin barreras geográficas y actuando en contra de la selección, operando en contra de la selección. Tampoco tiene mucha aceptación, la verdad, la expresión parapatria de tipo ecológica. Como que no hay buenos ejemplos realmente de divergencia que haya producido aislamiento reproductivo. Pero es un tema que está en permanente estudio. Hay varios ejemplos o posibles casos que están en estudio. El consenso, no sé si hay consenso, pero si hay consenso, la tendencia es que no hay ningún ejemplo contundente de especiación parapatria de tipo ecológica. Hay casos interesantes, pero no hay ejemplos contundentes. Por el momento. Pero lo que sí ha habido un cambio en las últimas décadas es que hay una mayor aceptación de que la divergencia adaptativa, y no solamente la divergencia de tipo neutral, está implicada en la formación de las especies. Es cierto que con el aislamiento geográfico la divergencia de todo tipo ocurre y todo puede contribuir a la especiación, pero además nace evidencia, como veremos sobre todo en la próxima clase, de que la especiación rápida y las etapas tempranas de la especiación involucran típicamente eventos de selección o de fijación selectiva de variantes diferentes en distintas regiones o poblaciones. Así que, si bien el panorama general de la especiación parapatria no es muy alentador, sí hay un rédito favorable y es constatar la eficacia de la selección, la capacidad que tiene para producir y establecer variantes, restando el hecho de que esas variantes se pueden fijar y prosperar como especies sin que ocurra una barrera geográfica. Esa es la parte donde todavía Maher sigue dominando la escena. Vamos a hablar de especiación simpátrida, pero eso lo vamos a ver después del corte. ¿De acuerdo? O sea, sin separación geográfica. Bueno, en realidad uno de los primeros proponentes de la especiación simpátrica fue el propio Darwin, que más en general vio la divergencia adaptativa como la base de la formación de especies, sin demasiado énfasis en el marco geográfico espacial en que ocurría, porque siempre hay cosas interesantes sobre distintos aspectos. Las primeras evidencias más o menos modernas sobre el tema fueron algunos experimentos de laboratorio en los cuales, en Drosophila, para no perder la costumbre, en los cuales apareció una variedad de laboratorio aislada de otras colonias o dentro de cultivos de Drosophila. Pero ese experimento no puede ser replicado. No significa que haya sido falso el resultado, simplemente que se ve que es una cosa suficientemente rara que dentro de una población aparezca una variante aislada y se mantenga, como para que haya sido difícil replicarlo. Byron Pitt ha hecho modelos bastante sencillos basados en selección disruptiva. Básicamente que si la selección disruptiva es suficientemente fuerte, puede generar el marco propicio para la especiación. Y este señor Bush, que nada tiene que ver con expresidentes americanos, aunque es tejano, no sé si nada tiene que ver, creo que no tiene nada que ver, propuso un caso que sigue siendo de los más populares hasta hoy, en una especie de fitófaga, que se llama Regoletis, del cual vamos a hablar en un momento. En la última década ha habido un resurgimiento del interés por la especiación simpátrida y por la especiación asociada a divergencia ecológica más en general. ¿Sí? Hay muchos casos potenciales identificados, hay modelos matemáticos, técnicas moleculares que permiten analizar casos que estaban planteados pero que eran muy difíciles de examinar en detalle. Vamos a repasar algunas de esas evidencias en estas diapositivas. Vamos a ver, el tema de la especiación por poliploidía, si bien es un tipo de especiación que puede ser simpátrica, nunca fue controversial. Vamos a mostrar un ejemplo para que consten actas, pero sobre todo en plantas nunca hubo dudas de que si se producía de una forma poliploide y que era viable en sí misma, podía generar una especie nueva
sin mayores dificultades. La especiación holocrónica, que repasamos brevemente, se sospecha que siempre tiene un componente geográfico. Si bien la separación temporal puede ser eficaz una vez que está establecida, en su génesis parecen estar implicadas variaciones geográficas, de modo que no es un caso de particular interés como caso de especiación sin patria. Y la especiación por selección sexual y especiación ecológica, o sea, por selección natural no sexual, son las cuestiones que tienen mayor interés cuando estudiamos la especiación sin patria. Y a ello nos vamos a referir. Una cuestión importante, por las dudas, es que si la selección sexual o la selección natural no sexual están implicadas en la divergencia adaptativa y en la especiación, eso puede ocurrir en cualquier contexto geográfico. Puede haber especiación por adaptación divergente ecológica y sin embargo ser geográfica, a la patria clásica, ¿de acuerdo? O sea que aquí ponemos el ojo en los mecanismos poblacionales que operan y también tenemos que ver en qué contexto geográfico ocurre. La especiación por poliproidía, de la cual vamos a decir muy poco, fue reconocida por May como el único modo, en su visión, de especiación instantánea y también como el único razonablemente factible en simpatría, que ocurre sin aislamiento geográfico. En cambio, como sabemos, la especiación gradual la ordenó en términos geográficos y terminó favoreciendo la especiación holopática. Un ejemplo sencillo de especiación de sistemas poliploides son estos crisantemos donde hay distintas especies que difieren en su ploidía, cuántos troncamentos cromosómicos existen. Y se acepta sin mayor discusión de que estos son ejemplos de formación de especies por poliploidía, sin que sea necesario un aislamiento geográfico para su formación. No presenta mayores dificultades. Y en plantas es un porcentaje bastante importante de casos. Aparentemente la mayor dificultad para la especiación por poliploidía o para la poliploidía en general es el sistema sexual, cromosómico de determinación del sexo. Cuando no hay determinación cromosómica del sexo, la poliploidía puede ocurrir con relativa frecuencia. De hecho, el único caso propuesto, pero altamente discutido, de mamífero poliploide es un roedor de los desiertos de la Argentina, que ha sido planteado por algunos investigadores como un poliploide, y habría especiado por poliploidía, pero ese caso es altamente discutido. Creo que solamente en ese laboratorio, en el bar de la esquina, le prestan atención a eso como un ejemplo viable. La realidad siempre nos puede sorprender, así que no podemos cerrar la puerta, pero parece ser que un sistema de determinación cromosómica del sexo es un problema para la poliploidía. La duplicación de autosomas no parece ser problemática, pero la duplicación de autosomas asociados a cromosomas sexuales sí lo es. Genera problemas de desbalances entre los autosomas y los cromosomas sexuales muy complejos que aparentemente la naturaleza no ha logrado resolver. Entonces, los casos de poliploidía están concentrados en especies sin determinación cromosómica del sexo, incluyendo vertebrados, pero no aquellos que tienen sistemas de tipo XY o de tipo otro tipo de cromosomas sexuales. Llamamos especiación ecológica aquella mediada por la divergencia adaptativa al ambiente, mediada por selección divergente, selección natural, no sexual. La idea de la especiación ecológica ha cobrado fuerza últimamente porque enfatiza la divergencia adaptativa como parte importante de la formación de especies, mientras que hace 20 o 30 años el énfasis estaba en la divergencia pasiva, neutral, que generaba incompatibilidades. Hoy se entiende que la selección positiva facilita la especiación, o incluso la desencadena. Como decíamos, la especiación ecológica puede ser simpátrida, parapátrida o alopátrida. Vamos a enfatizar los casos de posible especiación simpátrida, porque es el tema que nos interesa ahora, pero podría ocurrir especiación ecológica en un marco clásico alopátrico. Entonces, la clasificación geográfica de la especiación y la clasificación por mecanismos ecológicos u otros
Y es una clasificación diferente, ¿no? Es, como ven, puede haber expresión ecológica alopátria, parapátria o simpátria. Está basada en los procesos evolutivos, en este caso adaptativos, que desencadenan o se asocian a la especiación. Bueno, este es el problema. Si puede ocurrir aislamiento reproductivo como producto de la selección disruptiva o divergente y no como un subproducto de la divergencia pasiva neutral. Esa es la pregunta que nos hacemos cuando nos planteamos el problema de la especiación ecológica. Una diferencia, por supuesto, entre si hubiera especiación ecológica, una diferencia importante con la especiación por deriva, es que la selección puede operar mucho más rápido que la deriva. O sea, el ritmo de producción de especies podría ser mucho más acelerado si ocurre o se involucra, por lo menos en parte, una divergencia adaptativa en lugar de una divergencia simplemente neutral y por acumulación, incompatibilidades reproductivas. Según los proponentes de la teoría, no requiere aislamiento geográfico, aunque esto es muy discutido, ¿sí? Y puede conducir directamente del aislamiento precopulatorio al postcopulatorio a ambos. No está necesariamente ligada a aquella secuencia donde la primera divergencia generaba incompatibilidades post-cigóticas o postcopulatorias y luego, por refuerzo, aparecían mecanismos de aislamiento precigótico. ¿Se acuerdan que esa es la visión clásica de Mayr y de Dobzhaner? ¿Sí? Bueno, como buen modelo útil, la especiación ecológica produce predicciones que se pueden testar tanto en ambientes en contextos alopátricos como en contextos simpátricos. Y vamos a mostrar algunos ejemplos e intentos de poner a prueba estas ideas. Para que esa especiación simpátrica, típicamente tiene que haber una diversificación ecológica y a ella tiene que asociarse de alguna manera, y ahí está la dificultad, el aislamiento reproductivo. De vuelta, igual que la expresión parapatria de tipo ecológico, porque esto es muy semejante, tenemos una fase de divergencia ecológica adaptativa que no genera enormes problemas. El único requisito es que la selección sea suficientemente fuerte y consistente como para sobreponerse al flujo génico, y la asociación de aislamiento reproductivo con esa divergencia es la parte problemática y por supuesto crítica para que sea especiación, si no es variación geográfica adaptativa tradicional. ¿Cómo se genera el aislamiento reproductivo? Bueno, hay distintas posibilidades, pero lo que se necesita es que los apareamientos sean preferenciales entre formas similares, entre formas adaptadas a un ambiente versus cruzados entre ambientes. Y noten una cosa, y es que las preferencias reproductivas pueden ser consecuencia directa de la fidelidad del hábitat, o sea, al estar ligado a un hábitat distinto, el organismo se asocia con más probabilidad a ciertos organismos con específicos para la reproducción, por la sola consecuencia del hábitat diferencial, y puede haber también preferencias propiamente reproductivas, de elección de pareja, digamos así. Una puede ser que el hábitat ya condiciona la elección de pareja, y la otra que hay también preferencias directas, organismo a organismo, y no solamente porque indirectas a través de la elección del hábitat. Hay una cantidad de ejemplos posibles, vamos a discutir algunas, y este es un campo muy activo de investigación actual. Un caso de interés es el de los cíclidos de los lagos africanos, no solamente de Camerún, es un ejemplo, que se diferencian de muchísimas maneras. De hecho, creo que debe ser la última entrevista concedida por Ernst Mayr, entre las muchas cosas interesantes que dice, es que cree que es posible que la especiación en cíclidos sea simpática. Igual se apura a decir que representa un caso excepcional, pero lo reconoce como un caso posible de especiación no geográfica, que no sea por poliploidía o otras cosas muy particulares. Características de los cíclidos en estos ambientes, varias, es que la divergencia observable, patente, es simultáneamente en dos cuestiones. Una, lo que se observa aquí, los patrones de coloración son muy marcadamente distintos entre especies o especies incipientes, y sabemos que están implicados en el reconocimiento específico, o sea, que están implicados en el cortejo y la cópula, y por lo tanto están bajo el influjo de la selección sexual. Esto no significa que la coloración sea solo resultado de la selección sexual, pero la selección sexual está implicada, lo sabemos por experimentos de cortejo, donde estos caracteres de coloración se utilizan.
Y por otro lado, simultáneamente, las especies difieren enormemente en sus ambientes y en el modo como se relacionan con el medio. O sea que hay divergencia por adaptación clásica no sexual, por el uso de los recursos y el uso del ambiente entre estas especies. Así que simultáneamente tenemos divergencia adaptativa clásica y divergencia asociada al cortejo de la cópula y presuntamente a la selección sexual. Hay una enormidad de especies en muchos de estos lagos y han sido desde hace mucho tiempo candidatos a ser haber especiado in situ dentro de cada lago, o sea, ser resultado de la especiación no geográfica. Por ejemplo, este es un ejemplo particular. El problema de los sitios es que hay más de 600 especies, con lo cual se hace muy difícil saber cuáles son especies hermanas, cuáles son las que deberían ser el motivo de un estudio de especiación. Entonces elegimos algún caso más restringido para poner un poco de orden en el problema e intentar abordarlo con más facilidad. Estos son cráteres encontrados en Camerún, cráteres volcánicos, son zonas pequeñas, de poca profundidad, aislados, los hábitats son relativamente uniformes, y estos organismos tienen una gran capacidad de dispersión. O sea, pensamos que dentro de cada lago, por lo menos en estos que son muy pequeños, la capacidad de contacto no está limitada por razones geográficas. Y se encuentran o no, o se cruzan o no, sea por razones intrínsecas, biológicas, pero no por barreras o dificultades de tipo espacial. ¿Sí? Muchos de estos cráteres tienen grupos monofiléticos de especies, sugiriendo que representan una pequeña radiación adaptativa que puede ser estudiada localmente y no un resultado de acumulación de linajes procedentes de distintas partes de la filogenia y que se han diferenciado en otros lugares. Es decir, que pensamos que por lo menos en parte la diversidad local es producto local y no por agregación de efectos diferentes. Eso es importante para poder estudiar el fenómeno localmente como un fenómeno de especiación in situ, digamos así. La divergencia es muy pequeña, de hecho es muy difícil identificar grupos monofiléticos claros que representen especies. Bueno, en este caso, el interés que tiene es la enorme proliferación de especies y la posibilidad de que algunas de ellas hayan divergido in situ dentro de lagos aún muy pequeños. Les cuento que históricamente los primeros ejemplos de cíclidos eran del lago Victoria, que hay centenares de especies, pero allí el propio tamaño del lago hace difícil descartar la posibilidad de que haya habido un aislamiento geográfico anterior con cambios de nivel del lago o lo que sea. A veces lagos muy pequeños, si se demuestra que son radiaciones locales o eléctricas, permiten descartar una geografía compleja y permiten postular la divergencia localizada. Vamos a ver el caso de estos insectos fitófagos, porque está más estudiado, más en mayor detalle. Esta es Ragoletis pomanela, y el ejemplo viene de lo siguiente. En Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, está bastante estudiada porque esta especie parasita manzanos y, por lo tanto, como ven, objeto molesto es motivo de muchos estudios, incluso estos estudios básicos de formación de especies. Resulta que, bueno, sabemos que las plantaciones de manzanas son relativamente recientes en la zona, son traídas por los europeos, básicamente, y que hay variedades de esta especie silvestres en ambientes no cultivados. Entonces hay una variedad asociada a las manzanas y otra silvestre asociada a espinos, a plantas locales, y se plantea la posibilidad de que hayan especiado, se hayan diferenciado en dos especies en los últimos 500 años, para correr un número muy grueso. O sea, una especiación posiblemente simpática y posiblemente muy rápida. Vamos a ver qué sabemos de las dos variedades, si son especies o no, en qué grado de divergencia se encuentran y cuál es su origen biológico y geográfico. Bueno, tener en cuenta que no importa solamente el adulto, sino todo el ciclo vital de estos organismos, porque la divergencia ecológica puede ocurrir en todos y cada uno de los estadios de desarrollo, no solamente en la mosca adulta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un esquema que nos representa las dos variedades y sus diferencias biológicas. Las diferencias biológicas son muchas, no son simplemente dónde vive el adulto o dónde vive la larva, sino que hay un ciclo vital diferenciado a el ciclo vital del hospedero. Es decir, que cada planta tiene su ciclo vital y hay una raza geográfica o variedad, dudamos si llamarla especie o no, asociada a la
plantas originales, el espino, así como el manzano. ¿Sí? Sabemos que la eficacia darwiniana, si trasplantamos formas de este tipo a este ambiente, la eficacia darwiniana se encuentra reducida, y lo mismo en el trasplante recíproco a este otro ambiente. O sea que realmente hay dos variedades adaptadas a hospederos diferentes, y hay diferencias adaptativas conocidas. Como efecto de aislamiento biológico, que no es completo, es parcial, tenemos, por un lado, hay fidelidad de huésped. Quiere decir que cuando estas moscas se van a reproducir, lo hacen en su ambiente y no se plantean en el mundo y deciden explorar otro ambiente distinto. Entonces la fidelidad de huésped del hospedero hace al aislamiento presigótico porque condiciona la probabilidad de cruzamientos entre las formas. Y por otro lado, hay una eficacia diferencial en cada uno de los sustratos, cruzada, o sea que también hay aislamiento posigótico, porque los híbridos tienen su viabilidad reducida en cualquiera de los dos ambientes. Entonces, lo interesante de este caso es que tenemos evidencia de que dos poblaciones o conjuntos de poblaciones que funcionan separadamente, aunque sigue habiendo algo de flujo génico, y que hay una adaptación a cada uno de los ambientes, y que eso condiciona también el entrecruzamiento. Tanto las barreras presigóticas como las posigóticas están asociadas al uso del ambiente, que es diferencial. Bueno, una cosa importante es esta. Fíjense, te habíamos dicho que la dificultad de la expresión simpátrida, así como la de la parapátrida de tipo ecológica, es cómo se asocia la divergencia ecológica primaria, adaptación diferencial a los ambientes, con el aislamiento reproductivo. Lo que vemos aquí, en parte, es que la diferenciación ecológica acarrea consigo un aislamiento reproductivo primario. La sola preferencia de hábitat hace que el entrecruzamiento esté condicionado por esas preferencias. ¿De acuerdo? Eso simplifica bastante las cosas porque evita tener que pensar en otro mecanismo de aislamiento diferente que tenga que superponerse y mantenerse ligado a ese aislamiento o esa diferencia ecológica. Entonces, la fidelidad de huésped es un mecanismo de aislamiento presigótico. Ya condiciona la reproducción. ¿De acuerdo? Sin más, sin que haya otras características reproductivas asociadas. ¿Sí? Y como la asociación huésped-parásito es fuerte y tiene consecuencias importantes, hay un aislamiento posigótico que también se manifiesta porque las formas cruzadas son menos fiables, menos eficaces. ¿Sí? La idea entonces es que el aislamiento reproductivo podría, si este es un caso de expresión simpatria, evolucionar en simpatría como un subproducto de la adaptación a distintos huéspedes. La adaptación a distintos huéspedes en sí misma desencadena un proceso de divergencia, aún en contexto geográfico y en presencia inicial de flujo génico. Pero, ahora empiezan las dificultades, ¿no? O los problemas. Tenemos evidencia de que hay hibridación, un 6% de hibridación, o sea, el flujo génico todavía hoy opera. Esa fidelidad de huésped no es perfecta entonces y se mantiene un cierto nivel de intercambio o de cruzamientos entre formas y no hay una pureza completa de los cruzamientos. ¿Sí? Los híbridos tienen eficacia reducida, lo cual contribuye a mantener la divergencia y entre las formas, asociadas con distintos fenómenos de la fenología de los dos hospederos. ¿Sí? Sin embargo, aquí, esto hace un par de años, salió un trabajo que demuestra que mucha de la divergencia que hoy encontramos entre las dos formas no tiene un origen local, sino que tiene un origen geográfico. Y para eso hay que ver un esquemita. Bueno, acá está la frontera, México, Estados Unidos. La mayor parte de los estudios, por supuesto, fueron hechos en Estados Unidos. Y ahí encontramos esto de que hay formas asociadas a los manzanos y formas asociadas a los espinos
y son diferentes, ¿cierto? ¿Son diferentes en qué? En la adaptación al huésped diferencial, en los ciclos vitales, hay diferencias alosímicas, de frecuencias génicas, hay inversiones cromosómicas, incluso asociadas a algunos de estos genes adaptados diferencialmente a estos ambientes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo posible de especiación simpátrida como respuesta ecológica a dos hospederos. La sorpresa es que algunos de los ordenamientos cromosómicos y alelos asociados a ellos que hoy caracterizan las moscas que viven en los manzanos tienen una alta frecuencia en el centro de México. Como que geográficamente existe una fuente de variación seguramente muy anterior al cultivo de los manzanos, más o menos importante en Norteamérica o en Estados Unidos concretamente. Lo que pasó es que esta variación, seguramente preexistente, resultó adaptativa en un ambiente nuevo, el de los cultivos de manzana. Entonces lo que tenemos casi seguramente es una población original, distribuida geográficamente, asociada a, particularmente a árboles nativos, a los espinos, pero con su variación geográfica, sus diferencias ecogeográficas, etc. Una población, diríamos, típicamente como la que conocemos hoy. No homogéneas, sino estructuradas geográficamente, con cambios, diferencias de basal y otras adaptativas, a lo largo de esa geografía bastante amplia. Algunas variantes que hoy en Estados Unidos están asociadas a un ambiente nuevo, el de los manzanos, en realidad las encontramos en la naturaleza, en otros lugares geográficos, asociadas a otras condiciones ambientales, que no son tan bien conocidas porque este documento es relativamente nuevo. El hecho que variantes que son más o menos abundantes aquí, pero que presuntamente eran raras, no era una cosa muy próspera en Estados Unidos, se volvieron prósperas, encontraron un ambiente propicio cuando se introdujeron en las manzanas y ahí explotaron y formaron una raza diferencial. A veces, para complicar la clasificación de Mayer, a esto se le llama especiación alosimpátrica, por alopatria y simpatria, que hay una fase geográfica de formación de divergencia ecogeográfica, diríamos, que resulta ser la fuente de una divergencia local que localmente debe haber sido simpátrica, pero usando como recurso una variación que estaba distribuida geográficamente. ¿Sí? Entonces, estrictamente, lo que esto nos dice son dos otras cosas interesantes. Primero, ni los alelos, ni los rodamentos cromosómicos asociados a ellos, que hoy distinguen localmente las dos razas, son de origen reciente y local. Es una variación que existía en la especie, pero que estaba distribuida geográficamente. Eso en realidad es lo esperable. Es bastante poco probable que varias mutaciones en genes distintos aparezcan en los últimos 150 años y se encuentren adaptados a la formación de una raza con todo un ciclo vital alternativo. No es imposible, pero tampoco parece demasiado probable. Lo que parece que ha sucedido aquí es que ciertas variedades relativamente raras, por lo menos raras en esta zona, se vieron favorecidas en un ambiente nuevo, estaban, si quieren usar un término antiguo y un poquito peligroso, preadaptadas para unas condiciones nuevas, y así se establecieron y explotaron y formaron verdaderamente una raza geográfica, y esa formación es simpátrica, pero su sustrato es anterior, más rico, más complejo. Sí. O sea, ahí no deberían las de las manzanas estar mejor adaptadas a las otras, a los espinos, que las de los espinos en los manzanas. A ver, la de las manzanas. Claro, o sea que la divergencia podría ser asimétrica. Claro. Digamos, cualquiera de las variedades debería poder bancársela en las condiciones originales. Claro. Sí. Sí, puede ser. Lo que sucede es que estas variedades, estos reordenamientos con sus alelos asociados, seguramente son adaptativas en esta región, con estos climas, y resultaron ser adaptativas en este ambiente, en un clima distinto. Y se ve que estaban en baja frecuencia o aparecían de vez en cuando por migración, mayores consecuencias. Cuando apareció el ambiente propicio, explotaron y se conservaron una raza distinta. Tal vez esto
no sea algo en contra de la expresión simpátrida, sino que la pone en un contexto más rico. No todo tiene que ocurrir en el momento que aparece un ambiente nuevo. El sustrato variable de la población original puede tener en sí materia prima genética como para facilitar una divergencia si las condiciones aparecen. Entonces no digo que esto sea estrictamente en contra de la expresión simpátrida, sino que le da un giro interesante al fenómeno. Lo otro importante es que existe evidencia empírica y a pesar del flujo génico, estas poblaciones se establecen y se mantienen como poblaciones diferenciadas y son, en algún sentido, especies incipientes. No está sellado el proceso de especiación, pero sí se ve que la divergencia puede ocurrir sin aislamiento geográfico, aunque recurra a variación que está originalmente estructurada geográficamente. En un sentido muy general, más allá de la expresión simpátrida, tal vez esto tenga que ver con una de las ideas principales de Sewall Wright, y es que las poblaciones estructuradas en el espacio, geográficamente subdivididas, son más ricas y tienen potencial evolutivo más rico que la población panníctica, aquella que imaginaba Fisher como una especie, una población enorme, pero una población al fin. La estructura geográfica permite una riqueza de variación genética distinta, mayor a la de las poblaciones pannícticas más globales. Esto vamos a empezar ahora, lo vamos a dejar los detalles para la próxima clase. Un fenómeno que se llama especiación paralela. Y la idea es esta. Bueno, en algún sentido lo vimos con el ejemplo de las lagartijas australianas. Si la especiación simpátrida o parapátrida, sin barreras geográficas estrictas, es frecuente, deberíamos poder encontrar que en distintos lugares, en respuesta a las mismas ambientes divergentes, aparecen variedades más o menos aisladas, más o menos consolidadas, en forma repetida. Quiere decir que si el ambiente ecológico variable genera oportunidades de divergencia adaptativa y ellas generan oportunidades de especiación, entonces deberíamos tener eventos distintos, paralelos, de divergencia, de especiación incipiente, en respuesta a esos mismos ambientes. Si las oportunidades se repiten en el espacio. ¿Sí? Entonces, si tenemos ecotipos contrastantes y los ambientes aparecen repetidos, deberíamos tener múltiples experimentos naturales de especiación incipiente en paralelo, de ahí la terminología. Y esto podría darnos una excelente oportunidad para estudiar la especiación paralela, la especiación simpátrida o parapátrida, porque no dependeríamos del caso, sino que tendríamos distintos experimentos a la vista para analizarlos. La idea de la especiación paralela es que si en dos lagos, por ejemplo, tenemos dos ambientes que pueden producir divergencia, y si la divergencia fue local, podríamos, por ejemplo, tener que la forma de esta alargada de aquí y de aquí son independientes, y cada una tiene como hermano, filogenéticamente hablando, a el otro ecotipo de su mismo lago. Tenemos un caso vamos a imaginar que la que está en naranja es la forma nueva. Tenemos un caso de divergencia local con especiación paralela en uno y otro lago. Y en general, si esto es un ambiente con dos ecotipos, dos variedades disponibles, y eso se repite geográficamente, tendríamos evidencia de especiación en paralelo que nos permitiría estudiar el proceso de forma repetida. ¿Cuál es la idea de la especiación paralela? Y con esto terminamos. Que el mismo fenómeno ocurre varias veces. El punto de partida es el mismo, y en distintas regiones, sin que medie barreras geográficas internas, se produce una divergencia ecológica primero, que termina siendo una divergencia reproductiva. Si logramos demostrar en repetidos casos que esto ocurre, y que ocurre localmente, entonces tenemos buena evidencia de que la especiación ecológica, simpátrida o parapátrida, es posible y lleva a la formación de especies en las poblaciones naturales. Bueno, esto y otros asuntos van a ser motivo de la próxima clase. En cambio, si la expresión fue alopátrida, lo que tenemos es que hoy coexisten variedades parecidas en distintos ambientes, pero que su origen es por migración.
que una o ambas formas migraron, colonizaron ambientes de forma independiente, y lo que hoy es coexistencia es un contacto secundario, digamos, no es un contacto primario. Tenemos ejemplos de esto también, de casos que aparentemente serían de evidencia ecológica y terminaron siendo de alopatría y contacto secundario. Pero eso es un poco el problema que nos vamos a hablar. La próxima clase vamos a tratar de completar el tema de la especiación con dos temas. Uno, para terminar el tema de la especiación simpátrica y ecológica, y otro es, cambiando de enfoque, sin centrarnos en la clasificación de Magen, en qué sabemos de la especiación, sobre todo cuál es la base genética de la especiación. Si hay genes